Listo, pues comenzamos. Bienvenidos a este webinar de liderazgo católico. Tenemos aquí a nuestro invitado, el padre Pacanín, ya muchos de ustedes lo conocen. Una breve presentación. Saben que, bueno, el padre es de Venezuela, lleva ya 10 años, casi 11 de que se ordenó. Ha realizado principalmente su apostolado como promotor vocacional, director del ESID, director de sección de jóvenes y, bueno, también como delegado territorial para el apostolado. Y actualmente, bueno, es consejero de la Legión de Cristo y además es director local de Poniente y se ha especializado en el campo de la formación apostólica mucho de laicos y consagrados, impartiendo diferentes cursos, capacitaciones. Es, bueno, el creador y el director general de Formar Apóstoles, ahí tienen las redes, que es un taller para evangelizar, ¿no? Para ser discípulos. Y nos da mucho gusto tenerlo hoy en este tema que es el liderazgo católico. Vamos a saber, a conocer, ¿no? ¿Qué es el liderazgo católico? ¿Cómo debe vivirlo un miembro del Reino Christi? Y vamos a hablar también un poquito, pues, de dónde viene desde nuestra misión, ¿no? Como laicos, no solo como miembros de Reino, y cómo la podemos vivir, ¿no? Entonces, Padre, le doy la palabra. Si quiere podemos empezar con una oración. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de Desde tus tus fieles fieles y y enciende en enciende ellos. en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador Y y renueva se... la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues todo suyo, Padre. Gracias, Ivonne. Gracias, Rafa. Gracias a la Oficina Territorial del Reino Christi de México y Centroamérica. Están haciendo una gran labor de formación. Les felicito mucho. Y gracias por invitarme a compartir con ustedes este webinar sobre liderazgo católico, que forma parte de la esencia del Reino Christi. ¿Okay? Yo ahora también dirijo un apostolado que se llama Formar Apóstoles, que muchos de ustedes han participado en los talleres. Mañana empezamos un taller online. Próximamente en noviembre empezaremos otro taller online. Y justamente ahora estamos desarrollando todo un módulo para líderes católicos, porque es algo que nos están pidiendo incluso aquellos que no forman parte del movimiento, ¿no? Estamos llegando a parroquias, a otros colegios, incluso en la red de universidades. Hoy lo hablé con nuestra red de colegios, cómo formar mejores líderes católicos en los colegios del Reino Christi. Pero es algo que nos interesa a todos. Nos interesa en las secciones, nos interesa en la sociedad, las diócesis, aquí en la arquidiócesis de la Ciudad de México, donde yo vivo, pues para el señor cardenal, el señor Carlos Aguirretes, es una prioridad. Y es una prioridad para la Iglesia Católica este aspecto de líderes católicos. En algunos momentos les voy a poner unos textos que la idea sería que ustedes tomaran screenshot de los textos o las referencias y que pudieran hablar de esto en sus secciones, ¿ok? Quiero comenzar con ustedes una reflexión, que en sus secciones que lo hablen en sus equipos de reino, en los encuentros con Cristo, que podamos leer lo que está sucediendo hoy en el mundo bajo esta óptica del liderazgo católico, y ojalá que Dios nos conceda en estos próximos años una renovación en el Reino Christi, una renovación fuerte de todo lo que es de este campo que es neurálgico en nuestra vida, ¿ok? Es interesante ver cómo los tres últimos papas han tenido presente este mensaje, el mensaje del liderazgo católico, ¿sí? Y he escogido algunos ejemplos. Por ejemplo, Juan Pablo II. No sé si Ana Laura Aldana puede leer aquí, por favor. Enciende
su micrófono y lee. Aquí Juan Pablo II habla de, este documento es importante porque era el documento del Sínodo de Obispos preparando el paso al año 2000. Y era un sínodo de obispos de América, que se llamó Eclesia en América. Entonces ahí Juan Pablo II toma todo eso y miren lo que habla de los líderes o dirigentes, como lo llama. ¿No? ¿Tiene que encender el micrófono, Ana Laura? A ver si ya. Es necesario, espérame tantito, padre. Es necesario evangelizar a los dirigentes, hombres y mujeres, con renovado ardor y nuevos métodos. Por el contrario, si se descuida esta evangelización de los dirigentes, no debe sorprender que muchos de ellos sigan criterios ajenos al Evangelio y a veces abiertamente contrarios a él. Gracias. San Juan Pablo II. Muy bien, gracias, Ana Laura. Y dice, la opción preferencial por los pobres nos debe llevar, con mucha más razón, a evangelizar a los gobernantes, que son muchas veces los causantes de esas situaciones escandalosas de pobreza, ¿no? También, esto es un botón de muestra, pero esto era muy presente en el pensamiento de Juan Pablo II. Posteriormente vino Benedicto XVI. Y este discurso es importante porque lo dio al inicio de Aparecida. Aparecida fue ese gran encuentro de todos los obispos de América Latina en el Santuario de Aparecida en Brasil en el 2007. No sé si Ángel Gerardo puede leer aquí. Sí, padre. Por tratarse de un continente de bautizados, conviene colmar la notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y universitario de voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte personalidad y de vocación abnegada, que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. Gracias, Ángel. Entonces, como que sí llama la atención que en un continente de bautizados, o sea, no estamos hablando de Asia, o no estamos hablando de, no sé, países que están por allá en Arabia Saudita, toda esa zona donde son musulmanes, que tú dices, bueno, es que no hay políticos católicos. Estamos hablando del continente de los bautizados. Y dice, qué impresionante cómo faltan políticos, pero verdaderamente católicos. Y si tú te pones a pensar la cantidad de políticos que son bautizados, comunicólogos, economistas, legisladores, jefes de dueños de comunicación que son bautizados, dices, ¿dónde está la congruencia entre su bautismo y esto, ¿no? Y entonces el Papa Benedicto llama la atención de eso, pero luego mira qué interesante, le pide una acción directa, no a los obispos, no a los párrocos, no a los colegios, miren a quién se los pide. Coquis, ¿puede leer, porfa? Aquí. Sí, claro, padre. Movimientos eclesiales. Los movimientos eclesiales tienen aquí un amplio campo para recordar a los laicos su responsabilidad y su misión de llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, económica y política. Gracias, Coquis. Efectivamente, y le dice justo a los movimientos eclesiales que tenemos la responsabilidad de recordarle a los laicos su responsabilidad y misión de llevar el Evangelio a todos estos lugares. Entonces, como que el Papa le echa la bolita a los movimientos eclesiales y mucho más el Reino Christi, que tenemos esa misión, como vamos a ver. Y por último, escogí esta frase del Papa Francisco en su documento a los jóvenes, de Christus Vivit. A ver, algún joven que ande por aquí conectado. Vamos a ver si encuentro algún chavito. Si no encuentro ningún chavito, Enrique Pérez Osejo siempre es joven de corazón. Santiago Lozada, padre. ¿Quién? Santiago Lozada. Santiago Lozada nos va a leer. Esto está dirigido a ti, Santi. Vamos a escucharte. Listo, padre. Hay que acompañar especialmente a los jóvenes que se perfilan como líderes para que puedan formarse y capacitarse. Los jóvenes que se reunieron antes del sínodo pidieron que se desarrollen programas de liderazgo juvenil para la formación y continuo desarrollo de los jóvenes líderes. Gracias, Santi.
Con mucho gusto, padre. Entonces, hay jóvenes que se van perfilando como líderes y necesitan una formación especial, específica, para no dejarles el mundo como está, así nomás de que ya llegaste, ya eres grande, aquí te viene, sino piden, empiecen a capacitarnos desde ahora en lo que se espera de un político católico, de un empresario católico, de un legislador católico, de un atleta de alto rendimiento católico. Hagan programas de liderazgo. Y entonces el Papa lo recoge y entonces habla de esto. Bueno, yo simplemente quería enmarcar las reflexiones que vamos a hacer en este ratito que vamos a estar juntos, en esta preocupación de los papas, que nosotros tenemos en el núcleo de nuestra espiritualidad, en el núcleo de nuestro movimiento. En el número 8, que habla de la misión del Reino Christi, el número 8 de los estatutos, habla ahí de que nosotros tenemos esa misión de, como Cristo, formar apóstoles, Cristo nos forma a nosotros como apóstoles y líderes cristianos. Eso también nosotros lo tenemos que hacer. Ese es el número más conocido. Quiero leer el número 33 de los estatutos para ver la profundidad y entonces poder elaborar sobre esto. Los miembros de las instituciones federadas del Reino Christi y los fieles asociados, por su misión de formar apóstoles, primero, desarrollan su propio liderazgo cristiano. Es una responsabilidad que tenemos todos los miembros del Reino Christi. Sacerdotes, consagrados y laicos. Desarrollar nuestro propio liderazgo, entendido como capacidad de inspirar, guiar y formar a otros, y lo ejercen como servicio a ejemplo de Cristo. Entonces, primero, desarrollar nuestro propio liderazgo cristiano. Segundo, en su actividad apostólica ayudan a los demás a desarrollar esta misma capacidad. Cada uno de nosotros tiene apostolados en la sección de reino. Y me refiero ahorita especialmente a los formadores de reino, que tienen a su cargo muchas personas. Queremos ayudar a los demás a desarrollar esta capacidad de liderazgo católico. Pero ve pensando, y como aquí hay personas de todas partes, de muchas ciudades y de muchos países, Dios a nosotros como apóstoles del Reino Christi nos pone en contacto de gobernantes, ¿no? El presidente municipal, el gobernador de mi estado, de algún legislador, el dueño del periódico de la ciudad donde yo vivo, de un dueño de una radio. Dios me ha puesto, incluso a lo mejor en algunos de nuestros países, los miembros del reino están muy cercanos al presidente de la República, conocen a dueños de empresas, conocen, por ejemplo, a dueños de colegios católicos o conocen a rectores de universidades. Nosotros como apóstoles queremos buscar o buscamos que los demás desarrollen esta capacidad de ser líderes católicos para que colmen este hueco, esta ausencia que decía el Papa Benedicto. Y un tercer punto, por ejemplo, son varios puntos, dicen, buscan evangelizar también a las personas que tienen particular responsabilidad en los distintos ámbitos sociales. Y yo quisiera que estas reflexiones las estemos haciendo y luego cuando ya acabemos el Zoom y ustedes platican de todo esto, a mí me preocupan, ¿saben? Me preocupan que a veces nosotros los católicos estamos rodeados de pura gente buena, de puros católicos buenos. Y si tenemos un primo que es legislador y es abortista, entonces ya cortamos ahí la comunicación, ¿no? Cuando yo debería buscar cómo llevo el evangelio a mi primo para que Dios toque su corazón. Padre, es que es difícil. Yo no dije que esto era fácil o difícil, ¿eh? Y no estamos diciendo esto porque sea fácil. Lo estoy diciendo porque tendremos nosotros en el Reino Christi el ojo misionero para salir a buscar a esas personas que a lo mejor fue compañero tuyo en la prepa, en la universidad, que hoy tiene un puesto de responsabilidad y que necesita a Cristo y que por no conocer a Cristo a lo mejor está obrando y está dirigiendo el mundo pues no hacia la civilización de la justicia y del amor, como decía Juan Pablo II.
buscamos entonces como miembros de Reino Christi, a esto nos comprometemos a nuestra incorporación, a evangelizar a las personas que tienen responsabilidad en estos ámbitos de ámbitos sociales. Entonces, bueno, ¿qué es entonces un líder católico? Esa es nuestra pregunta en esta reflexión y yo quisiera que participáramos todos en la respuesta. Voy a poner aquí ya lo hemos usado antes, se llama Menti, todos van a tomar sus celulares, ¿ok? Tomen sus celulares y vamos, ok. Van a poner este código. Ponme menti.com y usan el código 4001437. ¿Sí? Ponen ahí el código y le dan a like cuando lleguen. Bien, ya llegó una persona, 5 personas. Vamos a tratar de llegar al menos a la mitad. Si es posible, 7 personas, 13 personas. Liderazgo católico. Bien, ya están llegando. Les recuerdo, tienes que poner en tu celular menti.com y pones el código 4901437. Bien, y van a ver que ahí agregamos una función nueva que pueden ir poniendo sus comentarios y van a ir apareciendo. Sean moderados en sus comentarios porque van a aparecer ahí en el sitio. Alguien puso amazing. 70 personas. Bien, pusieron Saludos a Tito y al Ra. Saludos, Tito y Ra. Bien, van apareciendo ahí sus comentarios y es bueno porque así vamos comentando pues lo que vamos viendo, ¿no? Todas sus respuestas van a ser anónimas, ¿verdad? Como siempre. Menti.com, usas el código 4901437 y empezamos. Súper, ya son 110. Bien, a medida que van entrando, van a ir pudiendo responder. Vamos a ver si Mariana Zapata ya entró. Espero que sí. Ya se me congeló. Dana Saab. Ya, padre. Ya Bueno, estoy, padre, sí. Vamos a ver entonces la primera pregunta. Ustedes sigan entrando. Saludos desde Acapulco. Bien. En una palabra, cuando tú escuchas liderazgo católico, ¿qué te viene a la mente? Escribe ahí una palabra. Creo que tienen 3 opciones. Entonces puedes escribir hasta 3 palabras. ¿Ok? Cuando tú tienes en la mente liderazgo católico, ¿con qué lo relacionas? Compromiso, ejemplo, apostolado, ejemplo, guía, testimonio. Bien. Guía. Efectivamente, ejemplo y testimonio. Miren cómo está ahí, ¿no? No cabe duda que, bueno, desde los romanos estaba esa frase de las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y el testimonio siempre va a ser el requisito para el liderazgo. Eso es lo que te va a dar credibilidad. Miren, un punto importante es que en la sociedad, cuando se estudia liderazgo, se estudia cómo ser un buen gerente, cómo ser un buen jefe de planta, cómo ser un buen vicepresidente de una empresa, un buen CEO, ¿no? Y todo lo que podamos aprender en ese campo está bueno. Pero nosotros en este campo, en el campo de la evangelización, muchas veces hablamos de liderazgo aún cuando no tenemos el cargo. Y por eso miren qué interesante lo que dicen aquí. Responsabilidad, apostolado, coherencia, testimonio, ejemplo. Qué bueno, porque del testimonio vamos a hablar después. Ser una guía, entrega, compromiso, Cristo. Bien, muy bien. Vamos a calificar estas 5 afirmaciones y las vas a calificar del 1 al 6. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. El 1 es totalmente en desacuerdo y el 6 es totalmente de acuerdo. Un líder católico nace, no se hace.
Ser líder es más algo de personalidad que de preparación. Es más importante el testimonio del líder que lo que dice. Eso es interesante. A ver cómo estamos nosotros como miembros del reino. Yo actualmente ejerzo un efectivo liderazgo católico en mi ambiente. Mi sección del Reino Christi necesita contar con un método eficaz para formar líderes católicos. Les dejo en silencio. Qué buenas respuestas, muy bien. No las voy a empezar a comentar para no dañar aquí el asunto porque está muy buena. Vamos a esperar a que terminen ahí. Si quieren, vayan comentando ustedes lo que opinan ahí en el chat de las preguntas que aparecen, ¿no? Bien, qué interesante esto, ¿no? Un líder católico nace, no se hace. La mayoría no está de acuerdo, porque efectivamente el líder, bueno, esa va combinada con la segunda. Ser líder es algo más de personalidad que de preparación. Hay algunos que están de acuerdo, que es algo más de personalidad, pero al parecer la mayoría no está de acuerdo, ¿no? Es algo más de preparación. Sí, y efectivamente, un líder, todos los bautizados, ahí pone alguien, los líderes católicos definitivamente se forman. Exacto, el liderazgo católico es algo que todos estamos llamados a desarrollar. Si bien hay diferentes estilos de liderazgo. Hay uno que es líder porque ayuda a influir más debajo del agua, por así decirlo, ¿no? Con su buena preparación, la necesidad de métodos para formar líderes. Existe mucha diferencia. De nada sirve estar súper preparados si no damos testimonio correcto. Hay diferentes estilos de liderazgo y entonces creo que todo el mundo puede llegar a ser líder de alguna manera, ¿no? En un grupo ya se está hablando en los grupos de que el liderazgo es algo 360. Es decir, que el jefe influye en los de abajo, pero los de abajo influyen en los de arriba y los de abajo influyen a los de al lado y todos van influyendo unos con otros. No cabe duda que un católico convencido que vive la santidad empieza a influir muchísimo. Empieza a influir muchísimo en el ambiente donde trabaja, sobre todo si trabaja, como sabemos, persona a persona, ¿no? Si va trabajando persona a persona. Es más importante, yo actualmente ejerzo un efectivo liderazgo católico en mi ambiente, en mi escuela, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Mi sección del Reino Christi necesita contar con un método eficaz para formar líderes católicos. Bien, muchas de las cosas que hacemos en el Reino están dirigidas hacia eso, pero no cabe duda que ayuda muchísimo tener métodos y libros y experiencias para saber formar estos líderes que se necesitan. Es cuando sus acciones es el ejemplo, la gracia del Espíritu Santo. Hoy no lo vamos a desarrollar, pero es importantísimo el papel del Espíritu Santo para un líder que necesita formar un grupo, inspirarles una visión, etcétera, etcétera. Bien, tú en tu liderazgo personal, ¿qué obstáculos has encontrado? Seguramente has encontrado algún obstáculo para ser líder en tu empresa, donde trabajas, en lo que haces. ¿Cuáles serían esos obstáculos, ¿no? Que tú has encontrado más? Y esto me interesa mucho, porque esto nos ayuda o nos va a seguir ayudando para poder impulsar cada vez más métodos de liderazgo que nos ayuden. Me falta hablar mejor en público. Bien, pues ya se van dando cuenta cómo las secciones pueden ir ayudando a esa formación de líder católico. Me dejo llevar por el ambiente, eso pasa, por eso necesitamos profundizar en convicciones.
que a veces no se me ocurren proyectos, ¿no? Hacia dónde llevar a las personas. No estoy, porque a veces no estoy tan convencido, obvio. Si yo no estoy convencido, pues me va a ser muy difícil poder plantearles un objetivo a las demás personas que sigan, ¿no? Líder es guía, es dirigente, es el que lleva a las personas hacia un lugar. Porque no doy buen testimonio. Eso es lo que decíamos al inicio, ¿no? Si no hay eso, no hay credibilidad, ¿no? La gente no cree en mí. Ah, mira, aquí hay uno interesante, porque me desanima la falta de respuesta de la gente. Si tienes otra, ponlo ahí en el chat, ¿no? Bueno, en los comentarios. A veces nos desanimamos, ¿no? Y eso pasa. Y por eso ahí necesitamos pedirle a Jesucristo que Él sea el que nos va motivando y que todo lo hagamos por Él. Y que todo lo hagamos por Él. Me desanima la falta de apoyo dentro de mí, el que dirán, miedo a lo que digan los demás, ¿okay? La falta de compromiso de los demás, de organización. Mira qué interesante, no saber responder preguntas. Ir en contra de la marea, en contracorriente. Esto lo tenemos que hablar en los equipos de reino. Porque a menos de que nosotros no pasemos, no superemos estas barreras, el Reino Cristo no va a poder estar haciendo este influjo de liderazgo en todas partes. Especialmente es necesario cuando nos planteamos, bueno, queremos invitar al Reino Cristo a esta persona que influye en la sociedad. ¿Por qué? Porque es dueño de una empresa que tiene 15 empleados y es grande en nuestra ciudad, o 20 empleados. Y por eso queremos evangelizarlo, ¿no? Todo esto, mira qué interesante, porque sale mucho lo de la motivación, me desmotiva ver a los demás no comprometidos. Vamos a ir a una más. Pensemos en Jesús, queridos miembros del Reino Christi, queridos apóstoles y líderes. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. ¿En qué momento, en qué pasajes de la vida de Jesús lo vemos a Él como líder? Eso es bonito, ¿no? Jesús es nuestro guía, es nuestro líder. ¿En qué momentos nosotros lo vemos a Él como líder? O trata de pensar tú, si tú has visto a Cristo como líder, piensa tú cuándo te motivó verle así, verle a Él como un líder que te gusta seguirlo, ¿no? En las bienaventuranzas, pesca milagrosa, cuando corre los vencedores de la puerta del tiempo, cuando llama a sus apóstoles, efectivamente es un momento grande, importante de liderazgo, ¿no? Porque en ese momento Él hace su equipo, los panes y los peces. Cuando les dice a los fariseos que no son congruentes, cuando anuncia su pasión, cuando dice toma su cruz y lo sigan, cuando dijo, okay, no sé por qué ya no estaba junto, panes y peces, etc. Ok. A ver. Ok, ahí se está moviendo. Cuando me preguntas, Cristo, ¿me amas? Cuando anuncia su pasión. Y sobre todo cuando cuando está en la cruz, ¿no? Cuando Cristo está en la cruz, Él es el más grande líder porque ahí es el momento en que da su vida por nosotros, ¿no? Un líder es una persona que está dispuesto a dar su vida por su ideal, por sus seguidores. Toma tu cruz y sigue. Cuando abre el mar rojo, bueno, ese era Moisés, ¿verdad? Ese era Moisés. Cristo no abrió el mar rojo. Él se multiplicó el vino, ahí se hizo muy líder, ¿no? Todo el mundo lo quiso ese día. Justamente vamos a ver a Cristo y vamos a tratar de encontrar en Él todos los rasgos necesarios de un líder católico, ¿no? Es importantísimo. Bien. Necesitamos de líderes católicos porque la iglesia está llamada a ejercer un liderazgo en el mundo. Decía el cardenal Paul Popard, que era el cardenal, que era el presidente del consejo de la congregación
para la cultura del Vaticano, del Dicasterio para la Cultura del Vaticano. La Iglesia está perdiendo la capacidad de crear cultura. Y él lo decía ahí mismo, en Aparecida, en el 2007. ¿A qué se refiere él con eso? Pues que la Iglesia Católica fue una institución líder en creación de cultura durante siglos. Y por eso pues la Iglesia impulsó toda la renovación en el arte barroco, gótico, en el bizantino, instituyó una nueva celebración litúrgica en Trento, de manera que la Iglesia hiciera frente a la cultura actual. Y era una misa adaptada a su realidad, a su pensamiento. En el arte, ¿no? Michelangelo, Caravaggio, eran hombres profundamente religiosos que impactaron con sus técnicas el mundo artístico, en la música, canto polifónico, la música clásica, en la escultura, en la literatura. La Iglesia siempre ha estado presente haciendo cultura, como una institución líder. ¿Y qué es lo que encontramos ahora? Pues encontramos ahora que en las series que vemos, no vemos tanto ahí a la presencia de la Iglesia Católica, ¿no? O de los valores. O en las canciones que escuchamos. No encontramos pues, que sean autores católicos que estén impulsando una cultura cristiana provida a favor de la familia. Al contrario, ¿no? Por eso el Papa Francisco decía en diciembre de este año a la Curia Romana, no estamos más en la cristiandad. Y esto, para ti, para mí, que tenemos la responsabilidad de ser líderes cristianos, líderes católicos, tenemos que entenderlo. No estamos más en la cristiandad. No estamos más en la cristiandad. Hoy no somos los únicos que producen cultura, ni los primeros, ni los más escuchados. Porque entonces, este aspecto del liderazgo cristiano en todos los ámbitos es algo que tiene que ser recuperado. Si no, corremos el riesgo de ser una iglesia irrelevante. Las 10 universidades más antiguas del mundo fueron fundadas por la Iglesia Católica. Incluso los mismos padres de la Unión Europea. Ellos eran hombres profundamente católicos que buscaron salvaguardar las raíces católicas de Europa. Eso es un líder católico. A lo mejor dices, padre, pues yo no estoy en esos ambientes. Sí, pero tú eres líder en tu familia, en tu grupo de amigos, si eres joven cuando vas al antro, cuando estás en tu prepa, en tu universidad, ahí tienes que ser líder. Y si no te preparas desde ahora, en el momento en que llegues a estos puestos de responsabilidad, claro que no vas que no vas a influir. De hecho, ellos dejaron aquí en la bandera de la Unión Europea, pues dejaron las 12 estrellas, ¿verdad? Las 12 estrellas simbolizando a la Virgen María, ¿no? Como dice en el Apocalipsis. En fin, el Papa Francisco la ha denominado como una cultura del descarte. Una cultura del descarte. Que si nos molestan los niños que van a nacer de manera no deseada, pues entonces los descartamos. Si nos molestan los ancianos, los descartamos. Si lo que nos molesta, nos liberamos de ellos. Entonces, efectivamente, nos encontramos en una situación, en un continente que está sufriendo las consecuencias de una falta de un líder católico. Y ahí nos encontramos nosotros, miembros del movimiento Regnum Christi. Dice el número 6 del reglamento de los laicos. Yo no sé si ustedes han leído el reglamento de los laicos. Si han leído el reglamento de los laicos del Regnum Christi, póngame ahí un sí, al menos en el chat, para saber, porque este documento está sumamente interesante. Y este documento habla de cuál es el estilo de vida nuestro y va explicando también cómo podemos irnos formando como líderes católicos. Mira, ves, hay varios que ponen que sí. Si no, Ivonne, tenemos que hacer un curso sobre los reglamentos de los laicos, de los fieles asociados, que está muy bueno. Líder católico es lo que dice aquí. Asumimos, los laicos de Regnum Christi asumen su responsabilidad laical de llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, económica, política, académica y social. Buscan despertar el compromiso apostólico de los diversos líderes del mundo actual con los que trabajas para que vivan con convicción, con mayor coherencia sus convicciones éticas
y religiosas. A eso, queridos miembros del movimiento, nos hemos comprometido, a llevar la luz del Evangelio a todos los ambientes, a todos los ambientes. Por eso es que siempre encontramos en la descripción de lo que es el laico, sobre todo desde el Vaticano II, ese aspecto, las realidades temporales. Y lo tenemos que hacer sobre todo en tres fines muy concretos y específicos. Apostólica Mactositatem es un decreto muy interesante del Vaticano II que habla sobre el apostolado de los laicos. Entonces, cuando ustedes piensen cómo podemos hacer un apostolado fuerte, de envergadura, o qué campos podemos nosotros coger, piensen siempre como equipo en esos tres grandes fines del apostolado. El fin de la evangelización y la santificación, el fin de la instauración cristiana del orden temporal y el fin de la acción caritativa. Las secciones del movimiento tendrían que configurarse, y ojalá que esto lo puedan platicar ustedes, ¿no? Con sus equipos, en sus secciones, tendrían que configurarse de manera que estemos logrando la parte de la evangelización y santificación. Más o menos en nuestro lenguaje distinguimos apóstol de líder de la siguiente manera. Normalmente le llamamos apóstol al que hace esta parte de hacer discípulos, evangelizar, convertir, hacer crecer el número de discípulos de Cristo. Y más o menos llamamos líder al que se encarga de la instauración cristiana del orden temporal, es decir, que el orden temporal sea cristiano, y de la acción caritativa, ¿ok? Es decir, todas esas iniciativas que estamos llevando a cabo, por ejemplo, en la pandemia, para poder llevar despensas a la gente más necesitada, ¿no? Por eso no solamente decimos líderes y no solamente decimos apóstoles. Nos gusta decir las dos, aunque de alguna manera son sinónimos. Y lo último que quiero decir es esto: vayan preparando sus preguntas. Rafa va a estar escribiendo las preguntas para poder entonces ahorita iniciar un diálogo, aunque lo que me dejaron ahí al inicio en el Menti está buenísimo y me encantaría seguir discutiéndolo y abrir el micrófono para que hablemos. Los estatutos del Regnum Christi nos hablan de la pasión evangelizadora que tenemos que tener. Y justamente en el número 10 dice lo siguiente: esta pasión nos mueve a asumir un estilo de vida que se caracteriza por emprender con corazón magnánimo, entusiasmo y creatividad aquellas acciones que hagan presente el reino con mayor profundidad y extensión. Una sección que está ejerciendo un liderazgo católico fuerte en su ciudad, en su localidad, es una sección que se plantea cómo podemos nosotros llevar a cabo acciones que puedan tener un impacto fuerte en la sociedad en profundidad y en extensión. Y estos dos movimientos para un líder católico en todo lo que se propone hacer, cuando por ejemplo llegan muchos jóvenes y me proponen: padre, queremos iniciar un nuevo apostolado, queremos hacer queremos un nuevo apostolado, queremos tenemos un proyecto, queremos hacer esto en mi universidad, en mi escuela, o cuando algún grupo de empresarios me dice: vamos a hacer esta iniciativa para poder ayudar a nuestros empleados a conocer a Jesucristo. Siempre la pregunta es: ¿esto está evangelizando en profundidad? ¿Y esto está evangelizando en extensión? Son dos parámetros que a un líder le ayuda a analizar su proyecto apostólico, y uno como que limita al otro, ¿no? Si yo quiero profundidad, pues no va a poder tener tanta extensión. Pero como yo necesito llegar a muchos hombres y mujeres, pues yo no me puedo quedar solo en 3 con una profundidad que casi me ahogo, ¿verdad? Voy a necesitar extensión y profundidad. De manera que esto sea como que un parámetro para poder discernir qué tipo de acciones Dios está poniendo en tu corazón. Y me encanta poder hablar esto con ustedes, ya que son de muchas ciudades distintas, edades distintas, realidades distintas, culturas distintas, países distintos, realidades distintas. Como movimiento tenemos líneas claras todos juntos de acción.
Y sabemos que lo que está haciendo alguien aquí en Veracruz es lo mismo que lo está haciendo en Buenos Aires y en Polonia. Si todos los miembros del movimiento, formados como líderes católicos, vamos buscando hacer la transformación del mundo, justamente buscando esta mayor profundidad y en extensión, no cabe duda que vamos a dar un fuerte avance al, movimiento, al reino de Cristo en todas las ciudades. Todo esto bajo la guía de nuestros obispos, ¿no? Justamente que con ellos estamos. Bien, yo tendría una cosa más que decir, pero Rafa, ¿sí están poniendo preguntas ahí o no? Sí, padre, ya tenemos algunas preguntas. No sé si quiera que pasemos a las preguntas o quiera dar algún otro tema. Bueno, yo simplemente voy a mencionar, simplemente para que conozcan el proyecto nuevo de Formar Apóstoles, que es un modelo de liderazgo católico, ¿ok? Tratando de analizar lo que nos han planteado en tantos talleres, creo que el Reino Christi puede responder dando un modelo de liderazgo que capacite a las personas, a los católicos, a los bautizados que lo tomen de la siguiente manera. Un líder tiene que tener en sus ojos el ideal al que va a invitar a los demás a seguir. Un ideal, ya sea si eres un joven, que la fiesta en la que están, pues el ambiente no está bueno, entonces estamos buscando que todos construyamos este mejor ambiente en el antro de la fiesta. O sea que en mi empresa queremos llevar una nueva cultura de generosidad y de servicio. O sea que queremos fundar un nuevo apostolado. Entonces el líder, lo primero es entender cuál es la meta a la que quiere llegar. Lo segundo es lograr cohesionar un equipo de personas que te siguen. Si eres líder es porque alguien te sigue. Así sea, quiero hacer un grupo de personas que recemos el rosario para que se acabe la pandemia. Bueno, pues necesitas ese grupo de personas. Y el líder, en un tercer momento, se va a encontrar con obstáculos y va a necesitar estar preparado para ese momento con una serie de virtudes, con una serie de herramientas para superar los obstáculos. Por lo tanto, creo yo que es necesario, primero, capacitar a los líderes para que sepan inspirar el ideal. Segundo, para formar al equipo, cómo empodero al equipo. Y aquí entra toda la cuestión de los carismas del Espíritu Santo. Bueno, no lo voy a desarrollar porque esto es riquísimo. Cómo empodero a mi equipo para al máximo poder que todos sean constructores de esta unidad. Tercero, sostener el entusiasmo. Cuando se va acabando, muchos de ustedes pusieron ahí, ¿cuál es tu mayor obstáculo para ser un líder eficaz? Me desmotivo cuando veo respuestas negativas. Bueno, ¿qué herramientas tenemos nosotros para vivir siempre motivados? ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas? Ya ustedes pueden suponer algunas. El líder tiene que tener una gran capacidad de resiliencia para levantarse y para levantar al equipo que decidió seguirle. Y por último, que es lo primero, hay un requisito para todo esto que es la credibilidad. Si no eres creíble, de poco servirá que tú puedas cuestionar la situación actual, que puedas proponer el evangelio, como decían ahí, la belleza de las bienaventuranzas. De poco servirá que formes un equipo, un grupo con el que quieras transformar el mundo. Si no eres creíble, pues nadie va a seguirte. Y tu liderazgo católico se va a ver truncado. Por eso es que necesitamos ser santos. Porque solo los santos han transformado el mundo. No lo desarrollo más porque podría estar aquí 1000 horas. Me apasiona este tema y por eso me encanta el Regnum Christi. Porque nuestra misión es bellísima. Ser apóstoles, ser líderes y ser santos. Mártires, si fuera necesario. Rafa. Padre. Cuéntame. ¿Listo, padre? A ver, no sé. Si dos. no sé, responde Ivonne. Preguntan si podría hablar un poco más acerca de la instauración del orden temporal. ¿Qué es la instauración del orden temporal? Y si puede darnos algún ejemplo. Sí, la instauración cristiana del orden temporal. El orden temporal es aquello que hablábamos, el sinónimo de realidades temporales, ¿ok? Nosotros, y desde Pío XII,
Los papas siempre hablaron, ya no se usa mucho ese vocabulario, pero los papas siempre hablaron de que había que instaurar un reino, el reino de Cristo en este mundo. San Pablo utiliza más bien la palabra recapitular. Ahorita les voy a conseguir la cita, ¿no? Recapitular todo en Cristo. Efesios 1:10. La misión de la iglesia es hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Es decir, que las leyes tengan a Cristo por cabeza. Cuando hay grupos aquí en México de laicos católicos que buscan blindar, por así decirlo, la constitución de los estados para que no se apruebe el aborto. Entonces ellos están buscando instaurar la instalación cristiana del orden temporal. O sea, que sea un orden, que las realidades temporales, las leyes, respondan a las bienaventuranzas, al evangelio. Y esto lo podemos ver también en la doctrina social de la iglesia. Importantísimo. Ustedes, Rafa y Ivonne, están haciendo ahorita una ficha de formación en el Regnum Christi justamente sobre la doctrina social de la iglesia. ¿Qué es lo que queremos? La instauración del evangelio del reino de Cristo en mi fábrica de zapatos. Entonces es responsabilidad de las secciones enseñarle a los empresarios y empresarias cómo se vive el evangelio según las leyes de la justicia y de la caridad cristianas. Esos son algunos ejemplos. Por ejemplo, la instauración cristiana del orden temporal en los medios de comunicación. Yo creo que todo lo que está haciendo Eduardo Verástegui es eso. Es entrar a los medios de comunicación, a las películas, y producir películas. No necesariamente tienen que ser películas mochas, pero películas que promuevan los grandes valores del cristianismo. Los grandes valores que trajo Jesús a la tierra, ¿no? La unión familiar, el perdón, la pureza, la fidelidad, el respeto a los mayores, ¿no? Todo eso es la participación. Hay muchos, al menos aquí en México, que es donde conozco, hay muchos hombres y mujeres que están metidos en la política y que están buscando eso, ¿no? En la economía, pues, ni qué decir, ¿verdad? Se necesita ahí muchísimo. Eso es a lo que se refiere. Y les sugiero leer en Apostólica Mactositatem, son 3 numeritos, de verdad. No te tardas ni 15 minutos. Ahí viene la explicación de qué significa los 3 fines del apostolado católico. Perfecto, padre. Siguiente pregunta. En mi encuentro hay varias posturas acerca de temas como aborto, feminismo, etc. ¿Cuál es la mejor manera para poder dialogar en esos escenarios? La catequesis, la formación. No podemos esperar que todas las personas tengan criterios evangélicos si no hay una muy fuerte catequesis en nuestras secciones. El currículum de formación que ustedes tienen y que ha desarrollado Ivonne con tanto esfuerzo en estos años, es un camino catequético para sentar las bases de muchas cosas. Yo a veces creo que hablar de esos temas controversiales, pues sí, hay que hacerlo, ¿no? Pero es que necesitamos comenzar desde atrás. Les sugiero, y porque yo estoy haciendo eso, que cojan el directorio para la catequesis que el Vaticano acaba de publicar en marzo. Lo pueden descargar. Aquí preguntan, ¿dónde encontrar ese currículum católico? Somos RC, efectivamente, Rafa. Luego le escriben a Rafa y Ivonne. Lean el directorio general, el directorio para la catequesis del Vaticano. Es impresionante lo claro que está. ¿Queremos discípulos de Cristo maduros? Catequesis. La catequesis está al servicio de la continua conversión y de la madurez cristiana. Es que ¿cómo es posible que un miembro de reino que lleva 1000 años y tal? Yo le pregunto, le hemos capacitado. Por eso son importantes los cursillos. Por eso es importante actividades de formación. Los cursillos de verano que duran 3, 4 días, en un puente, un fin de semana, es complicado porque tenemos obligaciones, ¿no? Pero en esos cursillos que vamos recibiendo temas doctrinales,
los contenidos se convierten en convicciones. Las convicciones se convierten en acciones. Y las convicciones se convierten en un estilo de vida. Entonces, si nosotros de verdad apostamos en las secciones por un caminos de iniciación cristiana, incluso la iglesia lo que nos pide es rescatar el ritual de la iniciación cristiana de adultos, que es aquel que se usa para los adultos no bautizados. Dice, muchísimos católicos tienen que pasar por allí, muchísimos. Yo ahorita estoy metido, de hecho, estudiándolo, porque yo no lo había estudiado. Si hacemos estos procesos de iniciación cristiana, encontraremos que a las personas les hará un sentido la ética cristiana, la antropología cristiana, la moral cristiana, la doctrina social de la iglesia. Pero necesitamos invertir en eso, que eso nos detona procesos de conversión. Perfecto. Y última pregunta, padre. En esta realidad temporal que tenemos de la pandemia, ¿cómo la puede vivir un buen líder católico? Muy bien, muy bien. Eso es una gran pregunta. Creímos que todo se paralizaba con la pandemia, pero no. Yo he visto un montón de organizaciones que están ofreciendo simposios, congresos, conferencias para la formación de hombres y mujeres que quieren influenciar en todas estas cosas. Y es que no se detiene el mundo. Hace unas semanas, aquí la Corte Suprema de Justicia en México estaba por despenalizar el aborto en todo el país. Si eso, y por milagro de Dios, no sucedió. Si eso pasaba en pandemia, ¿cómo no va a pasar en pandemia que yo llame a esas personas que conozco y empiece a hacer pequeñas reuniones de oración, de formación, aunque no sean de reino? Es que tenemos que salir. O sea, no todo se juega en una marcha, pero tenemos que salir a buscar a esas personas, la esposa del presidente, la esposa de fulano de tal, mi amigo que tiene negocio. Podemos ir evangelizando fuertemente. Yo he tenido conversaciones tremendas en la pandemia de gente que se quiere suicidar, de jóvenes que están regresando a la fe después de muchísimos años. ¿Pero por qué? Porque Dios está tocando su corazón en estos momentos, en estas realidades, y ellos están como que choqueados, ¿no? El apóstol del Reino Christi tiene que estar ahí. Dios nos creó para este momento. Entonces, y pregúntale, Señor, ¿a quién le puedo mandar un WhatsApp? Así de sencillo. Diga, Señor, revélame el nombre de esa persona. Porque si aquí estamos 279 conectados, y algunos hay 2 o 3 en la casa, ¿sí? Y cada uno de nosotros buscara, yo voy a cumplir el mandato de Cristo, ir y hacer discípulos, ahora en la pandemia. Con una conversación, o 2 conversaciones, les aseguro que Cristo va a actuar muchísimo en ustedes. Entonces, si ustedes son jefes en empresas o tienen así, bueno, pueden hacer mucho. Si tienen compañeros de trabajo, también. Si conocen a legisladores o a personas que tienen influencia, oye, ¿por qué no armamos un grupo de estudio y nos estudiamos la moral cristiana o la antropología cristiana? O cogen algunas de las fichas ahí de Somos RC y la platican entre ustedes. De esa manera, cada uno de nosotros va a ir detonando procesos en personas que tienen mucho liderazgo y muchísimo liderazgo en la sociedad. Incluso a lo mejor algunos de ustedes pueden ponerse de influencer. Hay quienes son influencers y esos influencers están en sus perfiles, en sus redes sociales, con videos, están actuando muchísimo. Maneras hay miles. Pregúntale al Espíritu. Y padre, yo quiero hacerle una última pregunta. ¿Cómo se puede ser un líder católico en casa con la familia? Lo pregunto no solo porque estamos ahora muchos en nuestra casa, sino porque es una inquietud de muchas papás, hijos, hermanos, el poder transmitir la fe a su propia familia, pero a veces son los que menos nos escuchamos, ¿no? Entre familia o es más difícil a veces dentro de casa que hacia afuera. ¿Qué podría recomendarnos aquí? Tienes razón, Ivonne, y yo, aunque no tengo familia, tengo sacerdotes aquí en mi comunidad y ya estamos agarrados del chongo. Bueno, algunos, otros no tenemos chongo para agarrarnos, pero efectivamente
es un momento en donde en familia, en casa, tenemos que ser líderes, ¿no? Y lo dijimos antes y yo lo vuelvo a repetir y con esto pues casi ya voy terminando. El más grande líder nos dio una definición de líder, de liderazgo cristiano en Mateo 28:20. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Próximamente en el taller que estoy haciendo desgranaremos cada una de estas palabras. Pero ojalá que no se nos olvide que en casa tenemos que lavarnos los pies unos a otros. Esa es la credibilidad. Esa es la credibilidad. Muchas veces yo encuentro que hay papás que sufren mucho porque sus hijos no les escuchan o lo que sea, ¿no? Y a veces ha faltado el requisito, la credibilidad, ¿no? Ha faltado ese testimonio de servicio presente, constante, día a día, que rompe hasta los corazones más endurecidos. Cuando yo gano esa credibilidad, entonces yo puedo proponer un ideal y puedo formar al equipo para que con mucho entusiasmo lo logre. Creo yo que en esta pandemia es el momento de ejercitarnos como líderes en el servicio, que varios de ustedes lo apuntaron ahí, me encanta que lo hayan puesto. Y en la medida en que nos formemos como líderes del servicio, vamos a estar siendo líderes para nuestra familia. Y jóvenes, los que están aquí presentes, hijos, ustedes pueden ser líderes de sus papás en el servicio. Pueden ser líderes dando un testimonio de servicio que le rompa los esquemas y vas a empezar a ver dinámicas diferentes en tu familia. Padre, y también debemos de ser perseverantes, no desanimarnos. Efectivamente, no apareció aquí quien habló, pero le voy a dar un premio Nobel a quien dijo esto de la perseverancia. Beatriz, padre. Beatriz, muy bien, Beatriz. La perseverancia. Estoy totalmente convencido, Beatriz, porque es agotador. Esto ha sido como un maratón que cada vez que vas llegando a la meta se te añaden 10 kilómetros más. Entonces, podemos estar agotados y el testimonio que estamos dando es de nervio, es de desesperación, es de impaciencia, incluso de desesperanza, pecando de esperanza contra Dios. A lo mejor sería bueno de uno de estos días decir, necesito irme de retiro espiritual yo sola, con mi Biblia o con mis podcasts o mis canciones, mis charlas, mis conferencias, porque necesito volver a rearmarme. Hay momentos en que yo, para ser líder de los demás, necesito ser dueño primero de mí mismo. No puedo esperar liderar a los demás si yo estoy descompuesto. Entonces, la perseverancia va mucho por esa capacidad de volver a armarme, de poner mis piezas juntas con aquellos métodos que yo sé que me sirven. Aquel libro de lectura espiritual, aquellos salmos, aquella carta de San Pablo que tanto bien me ha hecho. Un día de ayuno. El ir a una iglesia que esté abierta y quedarme un rato en adoración. Esos son momentos claves para un líder. Un líder tiene que saber cuáles son esos momentos, esas lecturas, incluso esa película que vio, esa canción, ese podcast que le ayuda. Un líder, nada justifica que el líder no se esté constantemente motivando a sí mismo. Nada justifica. La responsabilidad de tu motivación es tuya. Se vale todo. Excelente, padre. Muchísimas gracias. Hay muchísimas más preguntas, padre, pero la verdad es que ya nos quedamos sin tiempo. Y sabemos que usted es un hombre muy ocupado. Dios, me encanta platicar con ustedes. Nada más le quiero preguntar de qué departamento de Venezuela es usted, porque yo me apellido Caracas. Ah, pues soy de ahí, somos familia. Ah, qué bueno. Bueno, somos familia, usted de apellido y yo de lugar. Bueno, pues muchísimas gracias, creo que ha sido sumamente enriquecedor para todos, espero que no salgamos como entramos a este webinar, sino con más
energía y ganas de transformar el mundo, empezando por nosotros y por nuestras familias. Y 2 anuncios breves antes de hacer la oración final y despedirnos. Uno es que han preguntado si este webinar lo vamos a compartir. Lo estamos grabando y va a estar mañana en YouTube, en el canal de Somos RC, ahí lo van a poder ver. Y el segundo anuncio, les voy a compartir, aquí están viendo, ese es el webinar que acabamos de tener y vamos a tener en 15 días un taller para seguir platicando sobre este tema de liderazgo cristiano con el padre Gabriel Abascal, que también pues es un apasionado por los líderes y formar formadores, ¿no? En las secciones. Entonces vamos a tener este taller, para eso sí hay que registrarse, Rafa les está poniendo el link de registro en el chat. Y pues padre, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, como siempre, tanta pasión por llevar a Dios a los demás. Les recomiendo mucho el libro del padre Abascal. Así es. Acá está un libro muy bueno que se llama De mí depende. Y justamente él está en Amazon. Justamente el estilo de liderazgo en el Reino Christi. Entonces, pues eso. Y nada, pues síganme en las redes sociales para que los próximos talleres sobre liderazgo cristiano que vamos a estrenar, pues que puedan participar todos ustedes. Y muchas gracias. Buenísimo. Rezamos, ok, Ivonne. Rézanos tú, porfa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, te doy gracias por este momento de encuentro con tantos y tantos apóstoles. Tú conoces nuestros corazones, sabes que queremos cambiar el mundo para ti. Por favor, danos valentía, danos sabiduría, danos fortaleza y sobre todo mucha perseverancia para no cansarnos en esta gran misión. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos.